eso es como el postulado de los grandes estudiosos de la ética en el mundo. En realidad un llamado bueno, porque ojalá todos pensáramos bien, ¿no? El uno del otro, de las distintas situaciones que hay, de cosas que pasan en este mundo y en la vida diaria, cotidiana, en la vida de cristianos, en todo ámbito, ocurren situaciones que siempre están llevando el pensamiento a pensar tan distinto a como Dios quiere que pensemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, decía el Señor, ¿recuerdas? Claro, tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. Tan altos como están los cielos, ¿no es cierto?, de la tierra y del mar, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Bueno, en realidad hemos tenido una semana, tal como usted decía de entrada, hemos tenido una semana tan movida, tan visitada por esa señora que nadie quiere, ¿no?, llamada muerte. Pero Oiga, que sí, es lo más seguro que tenemos todos los seres humanos, que desde el momento que nacemos ya estamos destinados para morir algún día, en alguna hora, en algún minuto, en alguna circunstancia. Por lo tanto, deberemos tomarnos de toda la armadura de Dios mientras estamos aquí en este peregrinaje. Y fíjese usted que conversando un poco con la gente, a mí me afecta harto el tema de la delincuencia y de la infancia desvalida. Pero todo lo mejor lo deberíamos llevar al mismo tema que nos debería preocupar también mucho a nosotros los creyentes, los cristianos, los que estamos en las familias cristianas, que es la ética cristiana. Fíjese usted que no habría tanta violencia si los postulados de la ética hubiesen sido bien aprendidos en la niñez, en la infancia. Si la ética cristiana hubiese estado mejor expuesta, mejor presentada, no habría tanta maldad en el mundo, porque la gente habría tenido un poco más de claridad entre lo que era bueno y lo que era malo. ¿O no cree usted? Sí, o sea, ¿No? pero la ética, la ética cristiana, ¿a dónde está enfocado? Ahí me pillo con la ética cristiana, porque ¿a dónde está enfocado? Tenemos nosotros que necesariamente pensar en que el tema impactó al mundo, ¿no? Al mundo desde que existe la humanidad, porque siempre se han hecho la pregunta, ¿nació la ética realmente de la Biblia? ¿Viene de Dios la ética? ¿Qué es la ética? ¿De dónde salió? ¿O realmente nació de los griegos y después el cristianismo tomó la ética? Nosotros tenemos que entender que los griegos postularon el hedonismo e ir entonces sacando nuestras propias conclusiones. Los griegos postularon el hedonismo, que no es otra cosa que la liviandad sexual y liviandad en el culto al cuerpo y todo eso. Por otro lado, postulaban también el altruismo, que ahí se trata de beneficiar al otro, aunque sea en contra de la propia persona. También estaba el utilitarismo, que es entonces lo que hacía pensar que la felicidad debía propiciarse a la comunidad entera y que de hecho le pertenecía a la comunidad entera. Entonces nosotros ya nos remontamos a nuestra era cristiana, encontramos al apóstol Pablo. Él está viendo entonces unos grupos que postulaban unas situaciones también, tenían unos pensamientos, y se encuentra con unos llamados epicúreos, ¿no es cierto?, que ellos postulaban al máximo de placer y nada de dolor.
y mínimo de dolor. Esos eran los epicúreos con los que se encuentra el apóstol Pablo, de la era cristiana. Y ellos pensaban que nada era pecado, nada, nada, todo debía ser placer, placer, placer y nada de dolor. Va caminando otro poquito y se encuentra con los estoicos, que ellos tenían que, bueno, que tuvieron como su exponente más fiel o más deformado, digamos, Nerón, ¿no? Nerón, de Zenón, Séneca, digamos a Nerón, al que nosotros conocemos por haber incendiado Roma. ¿No es cierto? Bueno, ellos los estoicos pensaban en que todo era pecado, o sea, ellos postulaban una cosa tan imposible, ¿no es cierto?, de creer para los otros, en que no pensaban que nada era pecado, ellos sí pensaban, y muchos se fueron por el lado del ascetismo, de verlo todo así como malo, erróneo, etcétera. Entonces vamos viendo que Pablo ya tiene dos corrientes que postulaban algunos principios de ética, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero Pablo se encuentra con la verdad revelada de Dios. Por lo tanto, él no puede adherirse a estas cosas que el mundo está ofreciendo. Estamos viendo entonces que hay un Max Weber que postula que la ética cambió. ¿Cambió por qué? Porque en la Edad Media se pensaba que que podían optar, por decirlo así, o que eran acreedores de una vida santa, de una vida buena y de la salvación también, eran los que estuvieran en una mejor posición económica, los ricos de la época. Los pobres de ninguna manera, hasta en la Edad Media, podrían pensar siquiera aún en leer las escrituras, ¿no? Y eso lo sabemos, que bien entrado el siglo XIX todavía era así. Por lo tanto, los pobres marginados. Vemos nosotros entonces a ver que va cambiando, porque él saca del oscurantismo al pobre, va descorriendo el velo de lo que se le tenía dicho, que el trabajo, tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente y todo eso. Entonces tenían un mundo oscuro, los griegos, porque pensaban que bueno, ellos habían nacido con esa suerte paupérrima y eran esclavos del trabajo, siendo que el trabajo, usted lo sabe, el trabajo no es consecuencia de un castigo, el trabajo fue dado antes del castigo. Claro. Ahora, después viene el problema de que ahora sembrarían, ¿no es cierto?, una semilla buena y les nacerían cardos, ¿no es cierto? Claro. Porque ya entonces la tierra estaba maldecida, ¿no es cierto? Ya el Dios Todopoderoso, que había dado tanta belleza al mundo, ahora estaba enojado y ponía entonces las cosas en su lugar, y una de las maneras era esa, de como decimos ahora, de rayar la cancha. Por lo tanto, el reino y la santidad, postula Weber, ¿no es cierto?, es para todos ahora. Y esa es la importancia de este hombre que trató muy bien la ética cristiana, como que hace reflotar el protestantismo y lleva a decir que la virtud es alcanzable entonces, que el trabajo es beneficioso, que el dinero también es beneficioso porque debe considerarse como bendición, porque el dinero en sí no es pecado, lo que es pecado está en el corazón del hombre, que va a tomar el dinero para pervertir, ¿no es cierto?, las cosas, para malos propósitos va a tomar el dinero y a lo mejor no lo va a conseguir con esfuerzo o con poquísimo esfuerzo, pero el mal no reside en el dinero en sí. Y eso entonces lo plantea el protestantismo, y vemos a un Martín Lutero, ¿no es cierto?, con un Juan Calvino, que se proponen ellos sacar arriba al
creyente, ese que estaba dejado de lado, el que estaba creyendo que no tenía derecho a nada. Entonces ellos se proponen con las 95 tesis, ¿no es cierto? Y Calvino con fundar una academia para que la gente pudiera salir de la ignorancia espiritual y no fueran engañados por las distintas corrientes. Eso apunta el apóstol Pablo cuando dicen que no sean engañados de las distintas corrientes de doctrinas. ¿Cierto? Entonces, la iglesia, lamentablemente tenemos que nombrarla, la iglesia que ya perdió la sazón,